Estela estaba sentada en el umbral de su casa, mirando hacia la calle polvorienta, por la que de vez en cuando pasaban coches viejos. El sol del atardecer teñía de naranja las paredes blancas de las casas, pero ella apenas lo notaba. Le zumbaban las piernas después de un turno de 8 horas en la cafetería. Le dolía la espalda y tenía pequeñas quemaduras en las manos por el aceite caliente. Se frotó la piel enrojecida de la muñeca y cerró los ojos. 5 años atrás había estado aquí, en este mismo umbral, solo que entonces la casa le había parecido hermosa. Rubén la había llevado en brazos a través del umbral, riendo mientras ella chillaba por miedo a que la dejara caer. El vestido era sencillo, comprado en el mercado, pero blanco, y Estela se sintió feliz. Entonces Rubén trabajaba en la obra casi todos los días, traía dinero a casa, le compraba flores los viernes. Bebía, por supuesto, pero no tanto. Los fines de semana con sus amigos, nada más. Y entre semana volvía cansado pero sobrio. La abrazaba en la cocina cuando preparaba la cena y le decía que era la mejor esposa del mundo. Ahora las cosas eran diferentes. La casa que había parecido un nido acogedor se había convertido en un lugar al que ella regresaba con ansiedad. Rubén bebía casi todos los días. El dinero no iba a ninguna parte. En la obra trabajaba de forma intermitente, o le contrataban un par de días, o no había encargos. Estela no sabía cuándo se había estropeado todo. Quizá después de la muerte de su padre, hacía 3 años, o antes. Ya no se acordaba. Estela abrió los ojos y miró la pintura desconchada de la puerta. Debería haberla retocado, pero no había tenido tiempo. ¿Y para qué? Se levantó, se sacudió la falda y entró en casa. El salón estaba cargado y había dejado las ventanas cerradas porque el perro del vecino había estado ladrando todo el día, y ella no soportaba el ruido. La camisa de Rubén estaba tirada en el sofá y sus zapatos sucios en el suelo. Estela recogió los zapatos, los puso junto a la puerta y colgó la camisa en el respaldo de una silla. Luego fue a la cocina. Sacó una jarra de agua de la nevera y se sirvió un vaso. El agua estaba ligeramente caliente. La nevera no funcionaba bien, pero no había nada que cambiar. Oyó que llamaban a la puerta y suspiró. Sabía quién era. Domitila nunca avisaba de las visitas. Solo venía cuando le apetecía. Estela caminó despacio hacia la puerta y la abrió. «Buenas noches», dijo con voz uniforme. Domitila estaba en el umbral con un gran bolso en las manos. Llevaba un vestido desteñido y un chal en la cabeza. Aunque fuera hacía calor. El rostro de su suegra estaba tan contrariado como siempre. «Buenas noches», murmuró Domitila y entró en la casa junto a Estela, sin esperar invitación. Miró el salón y arrugó la nariz. Otra vez estaba todo desordenado. «¿Acaso limpias este sitio?» Estela cerró la puerta y se volvió hacia su suegra. «Acabo de llegar del trabajo. Aún no he tenido tiempo. Siempre hay alguna excusa». Domitila puso el bolso sobre la mesa y empezó a sacar una olla. «He traído sopa de remolacha para Rubén. Dijo que en casa no le daban una comida en condiciones». Estela sintió que algo en su interior se contraía. Observó en silencio cómo su suegra ponía la olla en la cocina. «Yo cocino todos los días», dijo en voz baja. «Lo haces», resopló Domitila. «Solo que mi hijo está adelgazando. Se nota que no cocinas mucho». Estela se mordió el labio. Quería argumentar que Rubén no adelgazaba por hambre, sino por beberse todo el dinero, pero guardó silencio. Era inútil discutir con Domitila. Siempre encontraría la manera de culpar a su nuera. La suegra se paseó por la cocina. Abrió el armario con la vajilla, miró los platos. «Hasta los platos están sucios. ¿Cómo vives, Estela?» «Los platos están limpios. Lavo los platos todas las noches». «Limpios», se burló Domitila. «Están manchados. Es evidente que los has lavado mal». Estela caminó en silencio hacia el fregadero y empezó a lavar el vaso del que acababa de beber. Le temblaban las manos. Intentó respirar de manera uniforme, para no mostrar lo mucho que le dolían aquellas palabras. Domitila siempre hacía lo mismo: venir, criticar, señalar defectos, reales o imaginarios. «¿Sabes, Estela?», continuó su suegra sacando más bolsas de su bolso. «Hoy he conocido a Marisol. ¿Te acuerdas de ella? La hija de mi vecino. Se divorció hace poco. Una chica tan simpática, trabajadora. Su casa siempre está en orden. Pensé que Rubén tendría suerte de tener una esposa así». Estela se dio la vuelta bruscamente. «¿Qué has dicho?». Domitila se encogió de hombros inocentemente.
Solo digo que Rubén se merece algo mejor. Es un buen hijo, trabaja duro, se esfuerza. Y tú ni siquiera sabes llevar bien la casa. Estela dejó el vaso sobre la mesa con tal estrépito que Domitila se estremeció. Ya basta, dijo Estela con voz grave pero firme. Estoy harta de oírlo. Cada vez que vienes dices lo mismo. Que soy una mala esposa, que no sé cocinar, que no sé limpiar, que tu hijo se merece algo mejor. Estela, no seas grosera conmigo, empezó Domitila. Pero Estela no la dejó terminar. ¿Sabes por qué tu hijo está adelgazando? Porque se bebe todo el dinero, porque llega a casa borracho y se desploma en el sofá. Porque yo soy la única que gana dinero para la comida, para las facturas, para todo. ¿Y vienes aquí y me dices que soy una mala esposa? Domitila se puso pálida y luego roja de ira. ¿Cómo te atreves? Por ti bebe. Tú lo empujaste a ello. Fuera de mi casa, dijo Estela. Le temblaban las manos, pero miró directamente a los ojos de su suegra. Ahora mismo, coge tu María y lárgate. Se lo diré a Rubén, sisió Domitila, cogiendo su bolso. Él sabrá cómo me hablas. Di lo que quieras. ¡Lárgate! Domitila cogió su bolso, dejó la olla en la cocina y salió rápidamente de la casa, dando un sonoro portazo. Estela se quedó de pie en medio de la cocina, respirando agitadamente. El corazón le latía con fuerza. Nunca le había dicho esas cosas a su suegra. Siempre lo había tolerado. Se había callado. Se había tragado su resentimiento. Pero hoy algo se había roto en su interior. Se sentó en la silla y se tapó la cara con las manos. Sabía que habría consecuencias. Domitila no perdonaría algo así. Seguro que se lo diría a Rubén, y éste montaría un escándalo. Pasaron unas 2 horas. Estela estaba sentada en el salón, intentando leer una vieja revista que había encontrado en la estantería. No podía leer. Sus pensamientos estaban dispersos. Miraba el reloj cada 5 minutos. Rubén solía volver a las 8 de la tarde, si es que volvía. Hoy eran las 9 y todavía no había vuelto. A las 10:30 oyó el familiar sonido de la puerta abriéndose. Estela se puso tensa. La puerta se abrió de golpe y Rubén entró en la casa. Estaba un poco borracho. Se le notaba en los ojos enrojecidos y en los andares inseguros, pero seguía en pie. Su rostro era sombrío. «Hola», dijo Estela, intentando hablar con calma. Rubén no contestó. Entró en el salón y se dejó caer pesadamente en el sofá. Sacó el teléfono del bolsillo y miró la pantalla. Estela pudo ver que estaba tenso. «¿Vas a cenar?», preguntó. «Ha llamado mamá», dijo Rubén, sin apartar los ojos del teléfono. Estela se quedó helada. «¿Sí? Me ha contado lo que le has dicho». Él la miró y había ira en sus ojos. «¿Te has vuelto loco? ¿Echar a mi madre de casa?» «Reuben, ella... ¿Ella qué?», interrumpió él alzando la voz. «Vino, trajo comida, quería ayudar, y tú la insultaste». «No quería ayudar», dijo Estela intentando mantener la calma. «Ha venido a criticarme, siempre lo hace. Dijo que yo era una mala esposa, que tú te merecías algo mejor. Incluso mencionó a una tal Marisol. ¿Y qué?». Rubén se levantó del sofá. «Es mi madre, tiene derecho a decir lo que piensa». «En mi casa no». Estela también se levantó. «Estoy cansada de sus constantes ataques. Cada vez que viene me humilla, y tú siempre estás de su lado». «Porque tiene razón», gritó Rubén. «Mírate, la casa es un desastre. Siempre estás en el trabajo. Ni siquiera puedes mantener una conversación normal». Estela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. «Trabajo para que tengamos de qué vivir, porque tú te lo gastas todo en alcohol». «Ya estamos otra vez», Rubén agitó la mano. «Siempre lo mismo. Si bebo, soy malo. ¿No cuenta que trabaje en una obra?». «Trabajas 2 días a la semana». «Porque no hay trabajo», gritó. «¿Crees que no quiero?». «Es que no hay encargos», Estela negó con la cabeza. Esta conversación se repetía una y otra vez. Las mismas discusiones, los mismos gritos. Nada cambiaba. «Mamá dice que conoce a alguien», dijo de pronto Rubén en voz más baja. «Marisol, una buena mujer, recientemente divorciada. Mamá cree que debería conocerla». Estela se quedó paralizada. Durante unos segundos se quedó mirándole, incapaz de creer lo que estaba oyendo. «¿Qué? ¿Qué has dicho?». «Ya me has oído», Rubén apartó la mirada. «Quizá mamá tenga razón. Quizás sí necesite a otra mujer».
Estela sintió que todo en su interior se hacía añicos. Se dirigió a la puerta, cogió su bolso, que estaba colgado de un gancho. Entonces búscala, dijo en voz baja. Busca a tu Marisol. Y yo me voy. Salió de la casa sin mirar atrás. Rubén gritó algo tras ella, pero ella no pudo distinguir las palabras. Caminó deprisa, casi corriendo por la calle oscura. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Faltaban unos 20 minutos para llegar a casa de Idalia. Estela caminaba casi sin fijarse en la carretera. Solo tenía una pregunta en la cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? Idalia abrió la puerta casi nada más llamar. Vio la cara de Estela y se apartó en silencio, dejándola entrar en la casa. Estela entró en el pequeño salón y se tumbó en el sofá. Idalia se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. ¿Qué te pasa?, preguntó en voz baja. Estela se lo contó, sobre la visita de Domitila, sobre la pelea, sobre las palabras de Rubén. Idalia escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando Estela terminó, su amiga se levantó y fue a la cocina. Volvió con 2 tazas de té. Toma, dijo tendiéndole una taza. Tómatela, te calmará. Estela cogió la taza y se calentó las manos en la cerámica caliente. El té era fuerte, mentolado. No puedes vivir así, Estela, dijo Idalia en voz baja. Tú lo entiendes. Lo entiendo. Estela bebió un sorbo de té. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? Dejarlo. No puedo soportarlo más. ¿Dejarlo dónde? No tengo dinero para el alquiler. Apenas puedo arreglármelas con lo que tengo. Puedes quedarte conmigo. Idalia se encogió de hombros. Tengo sitio de sobra. Ya pensaremos algo más tarde. Estela miró a su amiga. Sabía que lo decía en serio. Idalia siempre estaba dispuesta a ayudar, pero algo dentro de ella se resistía. Dejar a su marido, admitir que se había acabado, aún no estaba preparada para eso. Tal vez todavía se podía arreglar. Tal vez Rubén entraría en razón. No lo sé, dijo en voz baja. Tengo que pensarlo. Idalia suspiró, pero no insistió. Piensa, pero no lo pienses demasiado, porque tarde o temprano cruzará una línea que no se puede cruzar. Y entonces será demasiado tarde. Estela se despertó en el sofá de Idalia cuando apenas empezaba a clarear por la ventana. No dormía bien, despertándose de vez en cuando de sus propios pensamientos. Su amiga ya estaba levantada y revolviendo los platos en la cocina, preparándose para ir a trabajar. Estela se levantó, dobló la manta y fue a lavarse la cara. En el espejo vio una cara pálida con ojeras. Tenía el mismo aspecto que se sentía. ¿Quieres café?, preguntó Idalia cuando Estela salió del baño. Sí, gracias. Se sentaron en la cocina en silencio, tomando café instantáneo. Idalia miró a su amiga con preocupación, pero no hizo demasiadas preguntas. Se dio cuenta de que Estela necesitaba tiempo para reflexionar. Tengo que ir a trabajar, dijo Estela, terminándose el café. Mi turno empieza a las 9. ¿Seguro que puedes venir? Tengo que hacerlo. Estela se levantó y enjuagó la taza. Necesito el dinero. También necesito no pensar en lo que ha pasado. Idalia asintió. Conocía esa sensación cuando el trabajo se convertía en la única vía de escape de sus pensamientos. El Café La Palma estaba en el centro de la ciudad, en la esquina de una calle muy transitada. Un pequeño local con 20 mesas, un toldo descolorido y viejas sillas de madera. La mayoría de la gente que acudía allí eran lugareños, trabajadores de las fábricas vecinas, empleados del ayuntamiento, estudiantes de la escuela técnica. La cocina era sencilla pero sabrosa, los precios razonables. Estela llevaba 4 años trabajando aquí y se sabía el menú de memoria. Llega 15 minutos antes y se pone su uniforme de trabajo, blusa blanca, pantalón negro y delantal. Felipe, el jefe de cocina, ya estaba en la cocina. Tenía unos 60 años, la cara curtida y las manos llenas de cicatrices de quemaduras. Había sido cocinero toda su vida, empezando como ayudante de cocina en un gran restaurante cuando tenía 18 años. Ahora dirigía la pequeña cocina de La Palma, y lo hacía muy bien. «Buenos días, Estela», dijo mientras removía algo en una olla grande. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió ella, aunque no estaba nada bien. Felipe la miró atentamente, pero no dijo nada. Era el tipo de hombre que no se entrometía en la vida de los demás sin ser invitado. Estela se lo agradeció. Las 2 primeras horas
transcurrieron tranquilamente. Picó verduras para la sopa, preparó salsas, asó carne para los pedidos del día. El trabajo era tranquilizador. Sus manos se movían solas. Su cabeza descansaba de sus pensamientos. En la cocina también estaba Lucía, una joven que trabajaba como ayudante. Hablaba sin parar de su novio, del vestido nuevo que había visto en la tienda. Estela escuchaba a medias, asintiendo de vez en cuando. A mediodía, la cafetería empezó a llenarse. Los camareros correteaban entre las mesas, llevando los pedidos a la cocina. Felipe dirigía el proceso. Estela y Lucía seguían sus instrucciones. Todo iba a las mil maravillas. Estela estaba dando la vuelta a los muslos de pollo en la sartén cuando oyó una voz fuerte procedente del pasillo. Al principio no le prestó atención. Los clientes a veces hablaban alto, sobre todo si habían bebido, pero la voz se hizo más fuerte, y había algo familiar en ella. ¡Estela! ¡Estela! ¡Sal! Se quedó paralizada, con la sartén en la mano. Esa voz. No, esa voz no. ¿Dónde está mi mujer? ¡Estela! Lucía la miró temerosa. ¿Es para ti? Estela no contestó. Puso la olla en la cocina y se dirigió rápidamente a la puerta que daba al vestíbulo. La abrió y se asomó. En medio del pasillo estaba Rubén, borracho con una camisa sucia y la cara sonrojada. Miró a su alrededor, obviamente buscándola. Algunos clientes se volvieron hacia él, otros dejaron de comer. El camarero Daniel, un tipo delgado de unos 25 años, se acercó cautelosamente a Rubén. «Señor, por favor, tiene que irse». «Vete a la mierda», le replicó Rubén, sin mirarlo siquiera. «Quiero a mi mujer, Estela». Estela cerró la puerta y se apoyó en la pared. El corazón le latía con fuerza. Felipe se acercó a ella. «¿Es este tu marido?» Ella asintió, incapaz de hablar. «Quédate aquí», dijo Felipe. «Yo lo arreglaré». Abrió la puerta y salió al pasillo. Estela le oyó hablar a Rubén con voz tranquila pero firme. «Señor, no puede comportarse así aquí. Tiene que marcharse». «¿Y usted quién es?» La voz de Rubén se volvió agresiva. «He venido a por mi mujer. Está en el trabajo. Déjela en paz. Es mi mujer. Puedo venir cuando quiera». Estela oyó el ruido de un choque y luego el estrépito de los platos. Abrió la puerta de golpe y vio a Daniel caer al suelo, golpeando la mesa. Platos y vasos salieron volando, haciéndose añicos. Los clientes saltaron de sus asientos. La mujer de la mesa de la esquina chilló. Rubén empujó al camarero y se dirigió hacia la cocina. Felipe intentó bloquearle el paso, pero Rubén era más grande y más fuerte. «¡Apártate, viejo!». Rubén entró furioso en la cocina. Estela retrocedió contra la pared. Lucía se escabulló a un rincón, con un chillido asustado. Rubén miró a su alrededor, con los ojos nublados pero enfadado. «Ahí estás», dijo al ver a Estela. «¿Pensabas esconderte?» «Rubén, vete», intentó hablar Estela con firmeza, pero le temblaba la voz. «No puedes estar aquí». «¿No puedo?». Se rió, y era una risa borracha y furiosa. «Soy tu marido. Puedo estar en cualquier parte». Cogió un bol de verduras picadas de la mesa y lo tiró al suelo. Las zanahorias y las cebollas se esparcieron por la cocina. Luego se volvió hacia las estanterías y empezó a soltar cacerolas. Cayeron con estrépito, una a una. La salsa se derramó por el suelo. El aceite salpicó la pared. «Necesito dinero», dijo Rubén volviéndose hacia Estela. «Dame el dinero, ahora mismo». «No tengo dinero», dijo, y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Rubén, para. Estás mintiendo. Estás trabajando. Así que tienes dinero. Yo no voy a cobrar mi sueldo hasta dentro de una semana». «No te creo». Cogió otra olla y la lanzó al otro lado de la cocina. La olla golpeó la pared junto a Lucía y la niña gritó. Felipe entró de nuevo en la cocina, con el rostro serio y decidido. «Ya basta», dijo. «Detengan esto inmediatamente y salgan de aquí, o llamaré a la policía». Rubén se volvió hacia él con furia en los ojos. «Cállate, viejo». Dio un paso hacia Felipe, y el cocinero intentó agarrarle del brazo para alejarlo. Pero Rubén dio un brusco tirón y le dio un codazo en el estómago. El viejo chilló y se agachó, agarrándose a la mesa. Estela chilló. «¡Felipe!». Rubén se levantó, respirando agitadamente, mirando alrededor de la cocina. Su mirada se posó en la cocina, donde había un pollo friéndose en una sartén. Se acercó,
Agarró la sartén caliente con la mano y la sacó de la cocina. Los muslos de pollo cayeron al suelo y Rubén aulló de dolor, con la palma de la mano quemada por el mango caliente. Pero no tiró la sartén, sino que cogió un muslo de pollo del suelo y se lo metió en el bolsillo. «Rubén, ¿qué haces?». Estela no entendía nada. Su mirada recorrió la cocina y se detuvo en el estante donde había una botella de coñac. Era un buen coñac, guardado especialmente para flambear el postre, que se servía en ocasiones especiales. Ocasiones especiales. Rubén alargó la mano y cogió la botella. «Me vendría bien esta», murmuró. «Suéltala ya», gritó Estela. «No es tuya». Pero Rubén ya se dirigía hacia la salida. Felipe seguía sujetándose el estómago, incapaz de detenerlo. Lucía estaba acurrucada contra la pared, sollozando. Rubén salió de la cocina al vestíbulo, donde todos los clientes se quedaron paralizados, mirándole. Algunos estaban a punto de irse, otros sacaban sus teléfonos. Un hombre de la mesa del fondo se levantó, con la clara intención de detener al alborotador, pero Rubén ya corría hacia la salida. Salió corriendo a la calle, con una botella de brandy y un pollo frito en la mano, y desapareció al doblar la esquina. Estela estaba de pie en la cocina, incapaz de moverse. Lucía lloraba en un rincón. Felipe se enderezó lentamente, retorciéndose de dolor. «¿Va todo bien?», preguntó Estela acercándose a él. «Sí», se frotó el estómago. «No es nada grave, pero la cocina…». Miraron a su alrededor. La cocina estaba hecha un desastre. Las ollas estaban tiradas por el suelo, las verduras esparcidas por todas partes, la salsa corría por la pared y había un charco de aceite en el suelo. Daniel se asomó desde el pasillo, con un nudo en la frente. «¿Se había ido?», preguntó el camarero. «Se ha ido», asintió Estela. Su voz era tranquila, casi muda. La puerta del despacho del primer piso se abrió y don Emilio bajó. El dueño del café tenía unos 50 años. Era un hombre bajo y corpulento, de bigote cano y mirada severa. Caminó despacio por el pasillo, mirando la vajilla rota, la mesa volcada, los clientes asustados. Algunos ya se estaban marchando. Otros exigían que les devolvieran el dinero de su pedido. Don Emilio se dirigió a la cocina y se detuvo en el umbral, mirando el desorden. «Estela», dijo con voz firme, «entra en el estudio. Ahora mismo». Ella le siguió en silencio escaleras arriba. Le flaqueaban las piernas y le temblaban las manos. Don Emilio entró en el estudio y le señaló una silla frente al escritorio. Se sentó en el escritorio, cruzó las manos y la miró en silencio durante unos segundos. «Explícame lo que ha pasado», dijo al fin. Estela se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Ha sido mi marido. Ha venido a por el dinero. No sabía que venía. Lo siento, don Emilio, no pensé…». «Destrozó la cocina», interrumpió la dueña. «Golpeó a mi cocinera y a mi camarero. Robó comida y alcohol. La mitad de los clientes se fueron sin pagar. ¿Te das cuenta de lo que me está costando?». «Me doy cuenta», susurró ella. «Te lo compensaré. Haré horas extras, sin cobrar, el tiempo que haga falta». «Estela», suspiró don Emilio y se frotó el puente de la nariz. «Estás haciendo un buen trabajo. No he tenido ni una sola queja en 4 años. Eres responsable, puntual, hábil. Pero no puedo permitir que vuelva a ocurrir. ¿Lo has entendido?». Ella asintió, bajando los ojos. «No voy a despedirte», continuó don Emilio. «Pero es mi última advertencia. Si tu marido vuelve a aparecer por aquí, si hay el más mínimo indicio de ese comportamiento, estás despedida. Inmediatamente, sin mediar palabra. ¿He sido claro?». «Sí, don Emilio», dijo Estela en voz baja. «Gracias. Gracias por no despedirme ahora. Gracias por no despedirme ahora. A trabajar. Hay que poner orden en la cocina. Y dile a Felipe que venga a verme». Estela se levantó y salió del despacho. En las escaleras se detuvo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Quería llorar, pero no había lágrimas. Solo vacío interior y miedo. Miedo a que todo se desmoronara por completo. Pasó el resto del día trabajando. Junto con Lucía y Felipe, limpiaron la cocina, recogieron los cacharros rotos, limpiaron el aceite y la salsa. Felipe no se quejaba de dolor, aunque se sujetaba el costado y se movía más despacio de lo habitual. Había pocos clientes después del incidente. Obviamente muchos se habían enterado del suceso y habían preferido evitar la cafetería. Cuando terminó su turno, Estela se cambió de ropa y salió. El sol se estaba poniendo y el aire era cálido.
Caminó lentamente hacia su casa sin saber qué esperar. Quizá Rubén no estaría aquí. Quizá siguiera bebiendo en alguna parte. O tal vez estaba en casa y el escándalo empezaría de nuevo. Abrió el portillo y se dirigió a la puerta. La casa estaba en silencio. Estela entró y se detuvo en el umbral del salón. Rubén estaba tumbado en el suelo con los brazos extendidos. Borracho, sucio, con una camisa rota. Una botella vacía de brandy y huesos de pollo mordisqueados yacían a su lado. Tenía una quemadura roja de sartén en el brazo, pero al parecer ni se había dado cuenta. Roncaba ruidosamente, resoplando de vez en cuando. Estela se quedó mirándolo. Allí estaba, su marido, el hombre con el que se había casado 5 años atrás, con la esperanza de una vida feliz. El hombre que le había prometido cuidarla, amarla. Ahora estaba tirado en el suelo, en su propia suciedad, bebiéndose lo último que les quedaba. Oyó que llamaban a la puerta y se volvió. Ramona, su vecina, estaba en el umbral. Era una anciana de unos 70 años, demacrada, de mirada aguda y espalda recta. Vivía sola en la casa de enfrente y veía todo lo que pasaba en el barrio. Estela, dijo entrando sin ser invitada, me has desenterado de lo que ha pasado. Ya lo sabe todo el pueblo. Estela no se sorprendió. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño. Sí, fue todo lo que pudo decir. Ramona entró en el salón, miró a Rubén dormido y negó con la cabeza. Es un borracho, dijo sin rodeos. Te dije hace un año que te alejaras de él, pero no me hiciste caso. Ramona, por favor. No, escúchame tú. La anciana se volvió hacia ella. Él no cambiará, jamás. Beberá hasta matarse o hasta matarte. Eres joven. Puedes empezar tu vida de nuevo. Si te quedas con él, te arruinarás. Estela se hundió en el sofá, tapándose la cara con las manos. Ramona se acercó, se sentó a su lado y le puso la mano huesuda en el hombro. No quiero asustarte, niña. Solo te digo la verdad. Tienes que pensar en ti misma. No sé qué hacer, susurró Estela. Es que no lo sé. Estela se despertó temprano, aunque solo había dormido unas horas. Dio vueltas en la cama toda la noche, escuchando los ronquidos de Rubén, que no se levantó del suelo hasta la mañana siguiente. Estaba tumbado donde ella le había dejado la noche anterior, solo que ahora acurrucado de lado con las rodillas recogidas hacia el pecho. Una botella de coñac vacía había rodado contra la pared y junto a su cabeza había huesos de pollo. Se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Encendió la tetera y sacó 2 tazas, una para ella y otra para Rubén. Quizá pudiéramos hablar hoy. Tal vez él la escucharía. Sabía que era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. La tetera hirvió, Estela preparó un té negro fuerte, añadió azúcar. A Rubén le gustaba el té dulce con la resaca. Le ayudaba a recuperarse al menos un poco. Cogió las 2 tazas y volvió al salón. Rubén, llamó en voz baja. Despierta. Se removió, gimió, pero no abrió los ojos. Estela dejó las tazas sobre la mesa y se acuclilló a su lado. Rubén, levántate. Tenemos que hablar. Abrió un ojo, luego el otro. Tenía la cara gris, hinchada. Tenía los labios agrietados y barba en la barbilla. Intentó incorporarse, pero se sintió mareado y gimió más fuerte. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tenía la voz ronca. ¿No te acuerdas? Preguntó Estela. Rubén se frotó la cara con las manos. Luego se miró la palma y solo ahora se dio cuenta de la quemadura roja. Frunció el ceño, tratando de recordar de dónde había salido. ¿Ya estaba en algún sitio? Estabas en la cafetería, dijo Estela. Donde trabajo. Ayer, a la hora de comer. Irrumpiste allí borracho y destrozaste la cocina. Rubén se quedó callado, con la mirada fija en un punto. No había expresión en su rostro, solo confusión. No me acuerdo, dijo al fin. ¿Cómo puedes no acordarte? Se quebró la voz de Estela. Golpeaste al camarero, empujaste al jefe de cocina, rompiste la vajilla, robaste la comida y una botella de brandy. Casi me dejas sin trabajo. Rubén arrugó la nariz, no por el dolor, sino por sus palabras. Se levantó lentamente, se agarró a la pared, caminó hasta el sofá y se tumbó en él. Estela le acercó una taza de té. La tomó, dio un sorbo e hizo una mueca. Estás exagerando, dijo sin mirarla. Seguro que no era así. Estela no daba crédito a lo que oía. ¿Qué? ¿Estoy exagerando? Sí,
Siempre estás dramatizando las cosas. Probablemente te seguí y montaste una escena. Reuben, irrumpiste en la cocina en pleno día. Estabas exigiendo dinero, rompiendo ollas, golpeando a la gente. No lo recuerdo. Bebió otro sorbo de té. Entonces no había ocurrido. Estela se quedó de pie frente a él, sin saber qué decir. Se esperaba cualquier cosa. Ira, excusas, incluso disculpas. Pero no esto, ni una completa negación de lo sucedido. Don Emilio me advirtió, dijo despacio, intentando mantener la calma, que si vuelves a aparecer por allí, me despedirán. ¿Comprendes? Es el único trabajo que tengo. La única fuente de ingresos de esta casa. Rubén dejó la taza sobre la mesa y se volvió hacia ella. Tenía cara de enfado. ¿Por qué vine allí en primer lugar, crees? Porque necesitaba dinero. Con urgencia. Y usted no contestaba al teléfono. Estaba trabajando. ¿Y qué? Soy tu marido. Cuando llamo, tienes que contestar el teléfono. Rubén, no puedo contestar el teléfono cuando estoy cocinando en la cocina. Tengo aceite en las manos, harina en las manos, estoy cocinando. Ese es tu problema. Se levantó del sofá, balanceándose. Tenía cosas que hacer. Necesitaba dinero. Con urgencia. ¿Para qué? ¿Para alcohol? Rubén se sacudió como si ella le hubiera pegado. «Cállate», dijo entre dientes apretados. «No entiendes nada». «Pues explícamelo. Explícame por qué necesitabas dinero con tanta urgencia que destrozaste el café». «No es asunto tuyo». Pasó junto a ella hasta la cocina, abrió el grifo y metió la cabeza bajo el agua fría. Estela se quedó en la puerta mirándole. «Rubén, no podemos vivir así. ¿Te das cuenta?» Se enderezó y se secó la cara con una toalla. «Me voy a la obra. Allí hay trabajo». «¿De verdad?» Había esperanza en la voz de Estela. «¿Conseguiste el trabajo?» «Por 2 días. Tengo que echar los cimientos». Pasó junto a ella hacia el dormitorio, buscando una camisa limpia. «Entonces habrá dinero». Estela quiso decir que estaba bien, que se alegraba, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Lo observó vestirse, evitando su mirada mientras él se alejaba a toda prisa. No quería continuar la conversación. No quería oír lo que ella intentaba transmitirle. «Rubén», le gritó cuando él ya se dirigía a la salida. «Tenemos que hablar. Hablar en serio». «Esta noche», murmuró él, sin volverse. «Esta noche». La puerta se cerró de golpe y él desapareció. Estela se quedó de pie en medio de la casa vacía, y el silencio la oprimió por todas partes. Se recompuso lenta y mecánicamente. Se lavó la cara, se vistió, se trenzó el pelo, miró el reloj. Faltaba hora y media para que empezara su turno. Podría arreglarse un poco, pero no tenía fuerzas. Estela cogió su bolso y salió de casa. De camino al trabajo pensó qué decir a sus compañeros. ¿Disculparse? ¿Pero por qué? Ella no había hecho nada. ¿Explicarse? ¿Pero qué había que explicar? Todo el mundo ya lo había visto todo. Caminó despacio, retrasando el momento de entrar en la cafetería y encontrarse con sus miradas. Cuando entró en la cocina, Felipe ya estaba allí. Estaba de pie junto a los fogones, removiendo la salsa, y Estela se dio cuenta de que se movía con cuidado, sujetándose el costado. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días, Estela». Él se volvió y le sonrió. Tenía un moratón en el pómulo que ayer no era visible, pero hoy era una mancha morada. «Felipe, lo siento mucho», empezó ella, pero él la detuvo con un gesto. «No lo sientas. No es culpa tuya. Pero es por mi culpa». «Es por culpa de tu marido», dijo con calma. «No es por tu culpa. Eres buena en tu trabajo. Nunca has causado problemas. El hecho de que tu marido, bueno, que sea como es, no es culpa tuya. ¿Lo has entendido?» Estela asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Felipe era un hombre amable. Podría haberse enfadado, podría haber exigido que la despidieran, pero no lo hizo. «Gracias», susurró. «¿Por qué?», se encogió de hombros. «Solo digo la verdad. Ahora vamos a trabajar. Tenemos que cocinar el almuerzo para 40 personas, un encargo del ayuntamiento». El trabajo ayudó. Estela cortaba, freía, hervía, y poco a poco su cabeza se fue despejando de pensamientos pesados. Lucía llegó un poco más tarde, también saludando tímidamente, pero Felipe la puso rápidamente a trabajar y el ambiente se volvió casi normal. No había muchos visitantes, pero los que entraban se comportaban como siempre.
Quizá no todos sabían lo del incidente de ayer, o tal vez decidieron ignorarlo. Hacia las 2 de la tarde, cuando el flujo principal de visitantes se había calmado, Daniel entró en la cocina. Tenía una venda en la frente y una hinchazón debajo. Estela, dijo, hay alguien que quiere verte. Su corazón se desplomó. Otra vez Rubén, no. Por favor, otra vez no. ¿Quién? Preguntó tratando de mantener la voz firme. Alguna mujer. Mayor. Dijo que era tu... vaciló. ¿La suegra? Estela cerró los ojos. Incluso peor que Rubén. Domitila. Se quitó el delantal, se limpió las manos y salió al vestíbulo. Domitila estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de café delante, que no bebió. El rostro de su suegra estaba tan disgustado como siempre. Recorrió la habitación con la mirada de quien ha encontrado muchos defectos y se dispone a enumerarlos. «Buenas tardes», dijo Estela acercándose a la mesa. «Buenas tardes», murmuró Domitila. «Siéntate. Estoy trabajando. No puedo sentarme así como así. Entonces quédate. No tardaré». Finalmente miró a Estela. «Le traje comida a Rubén. Hoy está de obras, tendrá hambre. No vas a hacerle la comida como sueles hacer». Estela no dijo nada. Domitila sacó una bolsa grande, envuelta en una toalla. «Es un guiso con patatas. Lo he cocinado yo, esta mañana temprano. No es como...» «No», interrumpió Estela. «Ya lo sé. No es propio de mí, ¿verdad?» Domitila apretó los labios. «No es eso lo que quería decir». «Claro que sí». Estela se pasó la mano por la cara, cansada. «Sonarechononam. ¿Qué quieres, Domitila? Que cuides mejor de mi hijo. ¿Tan difícil es?» «La casa tiene que estar limpia. La comida tiene que estar lista cuando él venga». «¿Y qué es lo que veo? Un desorden, una nevera vacía. Siempre estás trabajando. Porque alguien tiene que ganar dinero». «Rubén gana dinero», objeta Domitila. «Trabaja en la obra. 2 días a la semana», dijo Estela en voz baja. «Si tiene suerte. Y el resto del dinero se lo bebe». «Eso no es verdad». Domitila golpeó la mesa con la mano y varios clientes se giraron. «Estás mintiendo sobre él. No es alcohólico». «Yo no he dicho que sea alcohólico», intentó hablar Estela con calma, aunque por dentro estaba furiosa. «He dicho que bebe. Es un hecho. Todos los hombres beben. Es normal. Y si bebe más de lo normal, es porque tú le has vuelto loco. Eres una mala esposa, Estela». Estela se quedó de pie con los puños cerrados. Quería gritar, decir todo lo que tenía que decir. Pero no aquí, no en el trabajo. No podía permitirse otro escándalo. «Tengo trabajo que hacer», dijo con voz firme. «Si eso es todo, lo siento». «Eso no es todo». Domitila se levantó de la mesa. «Quiero que entiendas que si no cambias, Rubén encontrará a otra mujer. Una mujer normal. Alguien que le cuide de verdad». «Déjale que mire», dijo Estela antes de poder contenerse. Domitila se puso pálida, luego roja. «¿Qué has dicho?» «Nada». Estela se dio la vuelta y entró en la cocina sin mirar atrás. Detrás de ella oyó que Domitila decía algo, pero no pudo distinguir las palabras. Entró en la cocina, cerró la puerta y se apoyó en la pared. «¿Otra vez ella?», preguntó Felipe sin apartar los ojos de la sartén. «Sí, una mujer pesada, muy pesada». Felipe meneó la cabeza, pero no dijo nada. Estela le agradeció que no hiciera preguntas. El resto del día transcurrió sin incidentes. Estela trabajaba en automático, sus manos haciéndolo todo solas, su cabeza en algún lugar lejano. Pensó en su conversación con Rubén por la mañana, en las palabras de Domitila, en qué sería de su vida. No había respuestas. Cuando terminó su turno, se cambió de ropa y salió de la cafetería. Fuera ya estaba oscureciendo. Estela caminaba despacio, sin prisa por llegar a casa. Sabía que lo más probable era que no hubiera nadie, o que Rubén estuviera borracho y fuera inútil hablar con él. Al girar por su calle, vio una figura familiar. Delia estaba en la puerta de su casa, apoyada en la verja. Al ver a Estela, se enderezó y la saludó. «Hola», dijo Delia cuando su amiga se acercó. «He pensado en pasarme, para ver cómo te iba». «Gracias», abrió Estela. «Venga, vamos a sentarnos». Entraron en la casa. Rubén ya no estaba y Estela se sintió aliviada. Encendió la luz, puso la tetera. Delia entró en la cocina y se sentó a la mesa. «¿Qué tal el trabajo?» «Bien. Aún no me han despedido». «Me alegro». Delia se quedó callada. «¿Y Rubén?»
Estuvo aquí esta mañana. Dijo que no recordaba lo que pasó ayer. No podía creer que fuera tan grave. Luego se fue a la obra. Típico, y Delia hizo una mueca. No se acuerda, así que no pasó nada. Estela sacó 2 tazas, sirvió café instantáneo y les echó agua hirviendo. Se sentó frente a su amiga. Su madre estaba aquí. ¿Domitila? ¿Dónde? En el café. Trajo comida para Rubén y me dijo que era una mala esposa. Y Delia maldijo en voz baja. Esa mujer es insoportable. ¿Cómo la aguantas? No lo sé. Estela puso las manos alrededor de la taza, calentándose las palmas. Solía pensar que, si la aguantaba, si lo intentaba, las cosas mejorarían, que Domitila me aceptaría, que Rubén bebería menos, que seríamos felices. ¿Y ahora? Ahora solo estoy cansada. Estela levantó los ojos hacia su amiga, y había tal cansancio en ellos que Idelia sintió una punzada de lástima. Estoy tan cansada, Idelia. Trabajando, aguantando, poniendo excusas, esperando. Nada cambia. Solo empeora. Idelia alargó la mano y le cubrió la palma con la suya. Entonces algo tiene que cambiar. Tú sola. No puedo. Sí que puedes. Solo tienes miedo. Pero el miedo no es razón para permanecer en una situación que te está destruyendo. Estela no contestó. Bebió su café a pequeños sorbos, pensando en las palabras de su amiga. Y Delia tenía razón, pero reconocerlo y actuar en consecuencia eran cosas distintas. Por cierto, dijo Idelia, hoy he visto a Rubén, después de comer. Estaba fuera del bar El Gallo, en la plaza. Con unos tipos. Estaban bebiendo cerveza. Estela sonrió amargamente. En una obra, entonces. Trabajando. No parece que trabaje mucho. Me mintió. Otra vez. Estela puso la taza sobre la mesa. O realmente estuvo en el sitio esta mañana y luego salió corriendo. Da igual. Estela. Y Delia se inclinó hacia adelante, mirándola a los ojos. No tienes por qué aguantar esto. No tienes por qué vivir con un hombre que te miente, que bebe, que te humilla. Te mereces algo mejor que eso. Ya no sé qué hacer, dijo Estela en voz baja. De verdad que no lo sé. Y Delia le apretó la mano con más fuerza, pero guardó silencio. Sabía que cualquier palabra sería inútil ahora. Estela tenía que tomar su propia decisión. Su amiga solo podía estar allí para apoyarla cuando lo necesitara. Estaban sentadas en la cocina, terminando su café frío mientras la oscuridad se hacía más densa al otro lado de la ventana. La primera vez que Estela había vomitado fue el jueves por la mañana, mientras preparaba el desayuno. El olor a huevos fritos, que antes le había resultado agradable, de repente se volvió insoportable. Apenas llegó a tiempo al baño. Se quedó inclinada sobre el fregadero, respirando con dificultad, pensando que debía de haber comido algo en mal estado. Quizá la ensalada de ayer en la cafetería no estaba fresca. O tal vez era solo su estómago rebelándose por el estrés constante. Al día siguiente, volvió a ocurrir lo mismo. Estela se despertó con náuseas y apenas pudo levantarse de la cama porque se sentía mareada. Se agachó en el borde de la cama, esperando a que se le pasara. Rubén dormía a su lado, tumbado boca arriba, roncando. Había llegado tarde la noche anterior, borracho pero no del todo, y se había caído en la cama y desmayado. Estela no lo despertó. Se limitó a tumbarse en el borde de la cama, con la espalda apoyada en la pared. Las náuseas no desaparecían. Estela se levantó, agarrándose a la pared, y se dirigió a la cocina. Intentó beber agua, pero incluso el agua le parecía asquerosa. Se sentó a la mesa con la cabeza entre las manos y estuvo así unos 10 minutos hasta que se sintió un poco mejor. También se sentía mal en el trabajo. Los olores de la cocina, que antes le resultaban familiares, ahora le daban náuseas. Carne frita, pescado, ajo, todo le parecía demasiado picante, demasiado fuerte. Felipe se dio cuenta de que se había puesto pálida y le propuso tomarse un descanso, pero Estela se negó. No podía permitirse descansos innecesarios, no después del incidente con Rubén. El sábado la cosa empeoró. Los mareos empeoraron, apenas podía levantarse de la cama por las mañanas. Lucía, en el trabajo, le preguntó varias veces si todo iba bien, y Estela le contestó que solo estaba cansada. Pero ella misma empezaba a darse cuenta de que no se trataba de cansancio. El domingo fue a casa de Idelia. Su amiga abrió la puerta, vio su rostro pálido e inmediatamente se alarmó. ¿Qué te pasa?
Tienes un aspecto horrible. Gracias por el cumplido. Estela intentó sonreír, pero era débil. ¿Puedo pasar? Se sentaron en la cocina. Y Delia preparó té de menta. Dijo que ayudaba con las náuseas. Estela cogió la taza y dio un pequeño sorbo. Ayudó un poco. ¿Qué te pasa?, preguntó Idalia, sentándose frente a ella. No lo sé. Los últimos días he tenido náuseas por la mañana, mareos. Pensé que tal vez tenía algo venenoso, pero ya ha pasado una semana. Pero no se me ha pasado. Idalia la miró atentamente y luego se inclinó hacia adelante. Estela, ¿has pensado alguna vez que podría ser... ¿Sabes? Estela la miró incomprensiblemente. ¿Qué? Embarazo. La palabra flotaba en el aire. Estela se quedó inmóvil, con la taza en la mano. No había pensado en ello. No había pensado en ello en absoluto. Las últimas semanas habían sido tan duras, habían pasado tantas cosas, que ni siquiera se le había ocurrido pensar en el embarazo. No, dijo lentamente. No puede ser. ¿Por qué no? Estás casada, vives con tu marido. Casi nunca. Estela dejó de hablar, sintiendo que se ruborizaba. Últimamente siempre está borracho. Casi nunca... No terminó la frase. Pero pasa, ¿no? Ocurre, admitió Estela en voz baja. A veces, pocas veces. Así que puede pasar. Y Delia le cogió la mano. Estela, tienes que ir al médico, que te lo miren. Tengo miedo, susurró Estela. Te comprendo, pero tienes que estar segura. Si no, solo vas a hacer conjeturas. Estela asintió. Y Delia tenía razón. Tenía que estar segura. Al día siguiente, lunes, Estela le pidió a don Emilio un par de horas libres. Dijo que tenía que ir al médico, que no se encontraba bien. El dueño del café frunció el ceño, pero se lo permitió. Solo le advirtió que tendría que trabajar otro día. La clínica local estaba en las afueras de la ciudad, en un viejo edificio de 2 plantas. Estela acudió sin cita y tuvo que esperar una hora en el pasillo, sentada en un banco duro. Había otras mujeres sentadas cerca, algunas con niños, otras solas. Estela miraba por la ventana e intentaba no pensar en lo que diría el médico. Por fin la llamaron. La doctora era una mujer de mediana edad, con sobrepeso y cara cansada. La doctora Rocío, como ponía en su placa. Escuchó las quejas de Estela, le hizo algunas preguntas y le propuso una prueba. ¿Cuándo fue su última menstruación?, preguntó, tomando notas en el historial. Estela se preguntó. ¿Cuándo fue? Últimamente no llevaba la cuenta de su ciclo, no había tenido tiempo para ello. No lo recordaba con exactitud. Hace unas 7 semanas, quizá, u 8. La doctora Rocío asintió. Entonces vamos a hacer la prueba. Espere en el pasillo, unos 15 minutos. Aquellos 15 minutos se alargaron interminablemente. Estela se sentó en el mismo banco, con las manos juntas, y se quedó mirando el reloj de la pared. Las agujas se movían con una lentitud angustiosa. Intentó imaginar lo que diría el médico. Si el resultado era negativo, era solo estrés y habría que comprobar algo más. ¿Y si daba positivo? No le dio tiempo a terminar de pensar antes de que se abriera la puerta del despacho y la doctora Rocío la llamara. Estela entró y se sentó en la silla frente al escritorio. La doctora la miró con calma, pero había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Estela latiera con más fuerza. La prueba ha dado positivo, dijo la doctora. Está usted embarazada. Parece que está de unas 6 semanas. Estela se quedó quieta. Era como si las palabras de la doctora le llegaran desde muy lejos, entre algodones. Embarazada, de 6 semanas, un bebé. ¿Me oye?, preguntó el médico, inclinándose hacia adelante. Sí, tragó saliva Estela. Sí, le oigo. ¿Era un embarazo planeado? No. La voz sonaba extraña. En absoluto. La doctora Rocío asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Ya veo. Necesitas tiempo para pensarlo. Pero tengo que explicarte lo que tienes que hacer a continuación. Tendrá que inscribirse en un registro, empezar a tomar vitaminas, mantener su salud a raya. ¿Tienes marido? Sí. Bien. Hable con él sobre la situación y venga a verme dentro de 15 días. Le haremos un examen más exhaustivo. Estela cogió las referencias que le dio el médico. Unos papeles, una receta de vitaminas. Todo parecía irreal. Salió de la consulta, caminó por el pasillo, salió a la calle.
El sol le daba en los ojos y entrecerró los ojos. Se detuvo en las escaleras de la clínica, sin saber a dónde ir. Estaba embarazada. Estaba embarazada. Iba a tener un bebé, con Rubén. Estela se sentó erguida en los escalones, ignorando a los transeúntes. Le temblaban las manos. Intentó comprender lo que acababa de saber, pero sus pensamientos eran confusos. El niño. ¿Cómo iba a criar a un niño? Apenas tenía dinero para alimentarse a sí misma y a Rubén. ¿Dónde viviría? ¿En esta casa, con un marido borracho y una suegra enfadada? ¿Cómo iba a trabajar cuando le empezara a crecer la barriga? Don Emilio ya le había advertido que un error más y la despedirían. Y el embarazo en el trabajo era un problema, con descansos extra, cansancio, bajas por enfermedad. Sacó el teléfono y marcó el número de Idelia. Su amiga contestó enseguida. ¿Qué tal? Su voz era tensa. ¿Has ido al médico? Sí, le costó a Estela pronunciar las palabras. Idelia, estoy embarazada. Se hizo el silencio. Entonces Idelia exhaló. Dios mío, ¿dónde estás ahora? Fuera de la clínica. Estoy sentada en los escalones. Quédate ahí, voy para allá. Idelia llegó 20 minutos después. Estela seguía sentada en el mismo sitio, mirando al vacío. Su amiga se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. ¿Qué tal estás? No lo sé, respondió Estela con sinceridad. Estoy en estado de shock. Lo comprendo. Idelia se quedó callada un momento. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Estela. Idelia la giró por los hombros, obligándola a mirarla a los ojos. Tienes que alejarte de Rubén. Ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. No se puede criar a un hijo en estas condiciones. ¿A dónde iría? A Estela se le quebró la voz. No tengo dinero, ni un lugar donde vivir. Mi trabajo pende de un hilo. Te quedarás conmigo. Lo digo en serio. Tengo una habitación libre. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Encontraremos un trabajo, en algún sitio donde no les importen las embarazadas. Ya se nos ocurrirá algo. Estela negó con la cabeza. No puedo cargar contigo. Ya haces bastante por mí. No estás de cuello, dijo Idelia con firmeza. Eres mi compañera, y no voy a dejar que te quedes con Rubén cuando estés embarazada. ¿Te das cuenta de lo que podría hacer? Si se emborracha, si se enfada. Estela comprendió. Lo entendía perfectamente. Pero el miedo era más fuerte que el sentido común. Miedo a quedarse sola, sin dinero, sin casa, con un bebé en brazos. Dame tiempo para pensar, le pidió. Necesito pensarlo. Y Delia suspiró, pero no insistió. De acuerdo, pero no tardes demasiado. Cada día será más difícil. Estuvieron sentadas un rato más, y luego Idelia llevó a Estela a casa. Su amiga se ofreció a acompañarla, pero Estela declinó. Quería estar sola, al menos un rato. La casa estaba vacía. Rubén se había ido, y Estela se alegró de ello. Se sentó en el sofá y permaneció allí un buen rato, con la mirada fija en un punto. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, uno más aterrador que el otro. ¿Cómo se lo diría a Rubén? ¿Qué le diría? ¿Se alegraría? ¿Se enfadaría? ¿Qué pasaría después? No se dio cuenta de que estaba oscureciendo. Se despertó cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse. Rubén entró en la casa, un poco borracho, pero no borrachín. Tenía los ojos enrojecidos y andaba un poco inseguro, pero hablaba con claridad. La miró sentada en el sofá a oscuras y frunció el ceño. ¿Qué haces ahí, sentada sin luz? Estela se levantó y encendió la lámpara. La luz brillante le dio en los ojos y entrecerró los ojos. ¿Dónde te habías metido?, preguntó. Trabajando. Luego fui a casa de Juan y me tomé una cerveza. Fue a la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de agua. ¿Te quedaste en casa todo el día? No, estuve en casa del médico. Rubén se volvió, con un brillo de preocupación en los ojos. ¿En el médico? ¿Qué te pasa? Tenemos que hablar. Estela volvió a sentarse en el sofá y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Una charla seria. Rubén entró en el salón, pero no se sentó. Se detuvo en medio de la habitación, mirándola con recelo. ¿Sobre qué? Siéntate, por favor. Se sentó de mala gana en la silla de enfrente, apoyado en los reposabrazos. Bueno, habla. Estela le miró y trató de encontrar las palabras. ¿Cómo decirlo? ¿Decirlo sin rodeos? ¿O decepcionarlo de alguna manera?
He ido al médico, empezó despacio, porque llevo una semana sintiéndome mal. Náuseas, mareos. Pensé que era estrés o envenenamiento, pero resultó ser... Se detuvo, mirándole a los ojos. Resulta que estoy embarazada. Rubén no se movió. Su rostro se congeló como una máscara. Durante unos segundos se quedó mirándola, sin pestañear. Luego exhaló lentamente. ¿Qué? Estoy embarazada, repitió Estela. De 6 semanas. Rubén se reclinó en la silla y se pasó la mano por la cara. No habló. Estela esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué diría? ¿Se alegraría? ¿Le daría su apoyo? ¿Diría que todo iría bien? ¿Por qué? Por fin habló. Su voz era fría, casi indiferente. Estela no lo entendía. ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres hacer esto? Rubén la miró y no había calidez en sus ojos. No tenemos dinero. Yo trabajo de vez en cuando. Tú apenas llegas a fin de mes. ¿Para qué necesitas un bebé? Estela sintió una punzada en su interior. Es nuestro bebé, Rubén. ¿Nuestro? Sonrió. ¿Estás segura? Estela no daba crédito a lo que oía. ¿Qué has dicho? Pregunto si estás segura de que es mío. Estela se levantó del sofá, con las manos temblorosas. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Acaso sabes lo que estás diciendo? Solo pregunto. Rubén se encogió de hombros. No tiene importancia. Soy tu mujer. Su voz se quebró en un grito. Nunca, ¿me oyes? Nunca he mirado a otro hombre. ¿Cómo puedes decir eso? Cálmate. Rubén se levantó, pero no se acercó a ella. Es que todo esto es tan repentino. Tenemos que pensar. ¿Pensar qué? ¿Sobre qué hacer? Él la miró, y no había nada parecido a la alegría o incluso la comprensión en su rostro. Solo fastidio. Tal vez deberíamos, ya sabes, mientras podamos. Estela se quedó helada. ¿Quieres que me deshaga del bebé? Rubén no contestó, miró hacia otro lado. No podemos permitírnoslo. No tenemos dinero para el bebé. Pues ya encontraremos el dinero. Estela se acercó a él. Trabajarás bien. No te beberás todo lo que ganes. Nos las arreglaremos. ¡No me grites! Rubén se volvió bruscamente hacia ella, y la ira brilló en sus ojos. No te atrevas a gritarme. Entonces no digas esas cosas. Es tu hijo, Rubén. Se quedó callado, apretando los dientes. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Me voy, dijo por encima del hombro. ¿A dónde? No es asunto tuyo. La puerta se cerró de golpe. Estela se quedó de pie en medio de la habitación, incapaz de moverse. Oyó que la moto de su vecino se ponía en marcha al otro lado de la ventana y luego desapareció. Rubén se había ido. Se había ido, dejándola sola con la noticia. Estela se hundió lentamente en el sofá, rodeándose con los brazos. No tenía ganas de llorar, solo vacío interior y frialdad. Permaneció así sentada mucho rato, hasta que oscureció por completo y la noche asomó por las ventanas. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche, luego las 12, luego la 1. Rubén se había ido. Estela se quedó así sentada en el sofá. A veces se levantaba, daba una vuelta por la casa y volvía a sentarse. Intentaba pensar qué hacer a continuación, pero su mente era un caos. Todo estaba mezclado. Miedo, resentimiento, rabia, desesperación. A la tercera hora de la noche oyó un ruido al otro lado de la puerta. Pisadas irregulares, pesadas. Luego un estruendo, como si alguien se hubiera caído. Estela se levantó de un salto y abrió la puerta. Rubén estaba tumbado en el umbral, completamente borracho. Tenía la camisa desabrochada, la cara roja y los ojos nublados. Intentó levantarse, pero sus piernas no cedían. Estela le ayudó a levantarse y le arrastró al interior de la casa. Cayó pesadamente sobre ella, que apenas podía sostenerlo. Cuando llegó al dormitorio, él cayó sobre la cama sin quitarse los zapatos. ¡Rubén!, gritó ella, pero él no la oyó. Se había desmayado. Estela se quedó de pie junto a la cama, mirándole. Allí estaba, el padre de su hijo nonato, borracho, sucio, indiferente. Salió lentamente del dormitorio, cerró la puerta y se dirigió a la cocina. Se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. Fuera de la ventana era noche cerrada. La casa estaba en silencio. Solo el reloj de la pared sonaba suavemente. Estela se sentó y pensó.
en el niño que crecía dentro de ella, en el futuro que parecía tan vago y aterrador, en lo que debía hacer, a dónde debía ir, cómo debía vivir. El miedo la invadía por todas partes, miedo por sí misma, por el bebé, por lo que pasaría mañana, dentro de un mes, dentro de un año. No conocía las respuestas, no sabía qué hacer, y esa ignorancia era lo que más la asustaba. Dawn la encontró en la cocina, todavía en la misma posición. Tenía los ojos enrojecidos por el insomnio y la cabeza partida. Estela se levantó, se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo. La cara pálida, las ojeras, el pelo revuelto. Tenía el mismo aspecto que ella, acorralada, sin salida, sin esperanza. Pero empezaba el día y había que seguir adelante. Alguna manera de vivir. El mes pasó como un borrón. Estela trabajaba, volvía a casa, se acostaba, se levantaba y volvía a trabajar. Rubén apenas le dirigía la palabra. Se iba por la mañana y volvía tarde por la noche, borracho o casi borracho. A veces se tumbaba en el sofá y se quedaba dormido enseguida. Otras deambulaba por la casa, murmurando algo para sí mismo. Estela intentaba mantenerse fuera de su vista. El embarazo se hacía sentir cada vez con más fuerza. Las náuseas persistían, sobre todo por las mañanas. Los olores de la cocina se hicieron insoportables. Estela trabajaba duro, apretando los dientes cuando le sobrevenía la siguiente oleada de náuseas. Felipe se daba cuenta de que se encontraba mal, pero no decía nada. Solo intentaba asignarle tareas más sencillas en las que no tuviera que estar de pie frente a una cocina caliente. Aún no se le veía la barriga, pero Estela notaba los cambios en su cuerpo. Sus pechos se habían hinchado y se habían vuelto sensibles. Los vaqueros empezaban a apretarle en la cintura. Compró 2 túnicas más holgadas en el mercado y se las puso para ir a trabajar. Hasta ahora nadie había notado nada, y ella se alegraba. Cuanto más tiempo pudiera ocultar el embarazo, mejor. A Idelia la veía poco. Su amiga la visitó varias veces, le preguntó cómo estaba y le propuso irse a vivir con ella. Estela se negó todas las veces. No sabía por qué. Tal vez aún esperaba que Rubén cambiara. O tal vez tenía miedo de dar un paso decisivo. Era más fácil quedarse donde estaba, aunque el lugar fuera insoportable. Domitila no volvió a venir. Estela se alegró de que su suegra por fin la dejara en paz. Pero un vago malestar habitaba en su interior. El silencio antes de la tormenta. Había dicho Ramona cuando se encontraron a la salida de la tienda. La vieja vecina la miró atentamente y meneó la cabeza, pero no dijo nada. El miércoles por la tarde, cuando Estela volvió del trabajo, la casa estaba vacía. Calentó la sopa que había hecho anteayer y comió un poco. No tenía apetito, pero el médico le había dicho que debía comer, por el bien del bebé. Se sentó en el sofá con el libro que le había prestado Idelia, pero no podía leer. Las letras aparecían borrosas ante sus ojos. Hacia las 8 de la tarde oyó voces en la puerta. 2 voces. Una era la de Rubén, la otra la de una mujer. Domitila. Estela se tensó. La puerta se abrió y entraron. Rubén estaba borracho, se le notaba. Tenía los ojos inyectados en sangre, el paso tembloroso, la cara roja. Domitila caminaba a su lado, sosteniéndolo por debajo del codo como si quisiera apoyarlo. En el rostro de su suegra había una expresión de triunfo maligno. Se detuvieron en medio del salón, mirando a Estela. Estela se levantó lentamente del sofá, dejando el libro a un lado. El corazón le latía con más fuerza. Algo iba mal, algo malo. Buenas noches, dijo, intentando hablar con calma. Estela. Rubén se balanceó sobre sus pies, pero aguantó. La voz era áspera, enfadada. Recoge tus cosas. Ella no entendió. ¿Qué? He dicho que recojas tus cosas. Dio un paso hacia ella, y ella retrocedió. Y vete de esta casa, para siempre. Estela miró a Domitila. Su suegra estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa de satisfacción en los labios. Rubén, ¿de qué estás hablando? Estela intentó mantener la calma, pero le temblaba la voz. Esta es mi casa, nuestra casa. Esta es mi casa. Rubén se golpeó el pecho con el dedo. Yo soy el amo aquí, y te digo que te vayas. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se rió, y estaba borracho y enfadado. ¿Sigues preguntando? ¿Crees que no lo sé?
Que no sé qué. Estela no sabía de qué estaba hablando. Que eres una puta, gritó Rubén, saliéndole la saliva de los labios. Que has viajado a diestro y siniestro. Que ese niño que llevas no es mío. Estela se quedó helada. Las palabras no llegaron a su conciencia. Lo miró fijamente, sin creer lo que oía. ¿Qué has dicho? ¿Has oído? Rubén se acercó más, cerniéndose sobre ella. Me lo han dicho. Me dijeron que salías con alguien, que el bebé era hijo de un amante. Es mentira, susurró Estela. No es verdad. Yo nunca... ¡Cállate!, gritó él, y Estela se estremeció. No te atrevas a mentirme a la cara. Domitila se acercó de pie junto a su hijo. Su rostro estaba complacido, casi feliz. Te lo dije, hijo, dijo con voz dulce. Te dije que ella era así, indigna, pero no me escuchaste, y ahora lo ves por ti mismo. Estela miró a su suegra, y una rabia empezó a surgir en su interior. Era ella. Fue Domitila quien le susurró esas mentiras. Fue ella quien le envenenó la cabeza. Fuiste tú quien se lo dijo Estela despacio, casi sin poder contenerse. Tú inventaste esas mentiras. Yo no inventé nada. Domitila levantó la barbilla. Solo le he abierto los ojos a mi hijo sobre lo que realmente eres. He sido una esposa fiel. A Estela se le quebró la voz. Durante 5 años he vivido con él. He aguantado sus borracheras, sus crisis nerviosas, tus insultos. ¿Y te atreves a acusarme? No le grites a mi madre. Rubén la agarró del hombro, la apretó tan fuerte que le dolió. ¿Me oyes? Estela se apartó, retrocedió. Rubén, es mentira. Piénsalo. ¿Cuándo he conocido a alguien? Trabajo de la mañana a la noche. Llego a casa muerta de cansancio. No tengo tiempo para otra cosa que no sea el trabajo y esta casa. ¿Y cuándo volvías a casa del trabajo? ¿Y cuándo ibas a casa de tu novia? Domitila sonrió, saboreando el momento. No se sabe dónde lo conociste. ¿A quién? Dame un nombre. ¿Quién crees que es? Domitila se encogió de hombros. No sabría decirte, pero seguro que salías con alguien. Si no, ¿de dónde ha salido el bebé? De él. Estela señaló con el dedo a Rubén. Mi marido. Es su hijo. No seas ridícula, resopló Domitila. Mi hijo no se metería contigo. Ya se buscará una mujer normal. Por cierto, ya le he encontrado una buena. Marisol, ¿recuerdas? Hablaba de ella. Una chica decente, de buena familia. Será una esposa decente para él, no como tú. Estela las miró a las dos, a su marido borracho, a su suegra enfadada, y se dio cuenta de que era inútil hablar. No la escucharían. Ya habían tomado una decisión por ella. No me voy, dijo en voz baja pero con firmeza. Esta también es mi casa. Estoy empadronada aquí, vivo aquí desde hace 5 años. Tengo derechos. Tú no tienes derechos, gritó Rubén. Esta es mi casa, yo la compré. Tú no eres nadie aquí. Soy tu esposa. Esposa no, sacudió la cabeza. Una puta, eso es lo que eres. Estela se quedó allí de pie, con los puños cerrados, sintiendo que le hervían las entrañas. Quería gritar, pegarle, echarlos a los dos de casa, pero se contuvo. No quería rebajarse a su nivel, no darles una razón para hacerlo. Váyanse, dijo, y su voz era sorprendentemente uniforme. Los dos, ahora mismo. Reuben dio un paso hacia ella, con el rostro retorcido por la ira. Eres tú quien se va. No. He dicho que tú lo harás. ¡No! Entonces la golpeó, con el puño fuerte, justo en la cara. Estela no tuvo tiempo de reaccionar. El dolor estalló en su mejilla, en su ojo. Su cabeza se echó hacia atrás. Se balanceó, perdió el equilibrio. Cayó. Su hombro golpeó el borde de la mesa y una nueva oleada de dolor recorrió su cuerpo. Cayó al suelo, de rodillas, jadeando. Le zumbaban los oídos. Unas manchas oscuras se agolparon ante sus ojos. Estela estaba a 4 patas, intentando recuperar el aliento, y solo había un pensamiento en su cabeza. El bebé. La había golpeado, embarazada. Podía haberle hecho daño. Algo estalló en su interior. Todo el miedo, toda la resignación, toda la paciencia que había acumulado durante 5 años se evaporaron en un instante. Todo lo que quedaba era rabia, pura y ardiente rabia. Estela levantó la cabeza. Vio a Rubén de pie junto a ella, respirando agitadamente.
Domitila estaba detrás de él, con la boca abierta, pero no de terror, sino de una especie de perversa satisfacción. Creían que la habían destrozado, que lloraría, suplicaría, se arrastraría a sus pies. Se habían equivocado. Estela se levantó lentamente. Le ardía la mejilla, le dolía el hombro, pero no sentía dolor. Solo sentía rabia. Miró a su alrededor y su mirada se posó en la mesa. Sobre la mesa estaba la sartén de hierro fundido que había utilizado esta mañana para freír huevos y que no había guardado. Una sartén pesada y enorme. Estela dio un paso hacia la mesa. Rubén se quedó mirándola, sin darse cuenta de lo que pasaba. Agarró la sartén con las dos manos, y el metal estaba frío y pesado. «Estela, ¿qué estás...?» Rubén empezó, pero no terminó. Ella giró y le golpeó en la cabeza, con toda la fuerza que pudo reunir. El sonido del golpe fue ensordecedor, aterrador. Rubén jadeó, se agarró la cabeza, se tambaleó, pero no cayó. Estela golpeó de nuevo, en el mismo punto, en la nuca. Rubén gritó y cayó de rodillas. Se cubrió la cabeza con las manos, intentando protegerse. La sangre corría entre sus dedos. «Me pegaste», dijo Estela con los dientes apretados, la voz baja, casi inhumana. «Me pegaste cuando estaba embarazada. Podrías haber matado a mi bebé». Golpeó por tercera vez. La sartén le golpeó el hombro y Rubén se desplomó de lado, retorciéndose en el suelo. Gritó agarrándose la cabeza con las manos. La sangre le corría por la cara, goteando sobre el suelo. Domitila gritó, estridente, histérica. Corrió hacia la puerta, pero Estela se volvió hacia ella, todavía agarrando la sartén. Su suegra se quedó inmóvil, con la espalda apoyada en la pared y los ojos abiertos de miedo. «¡Usted!». Estela dio un paso hacia ella y Domitila se estremeció. «Has sido tú. Tú lo pusiste en mi contra. Tú inventaste esas mentiras. Querías destruir mi matrimonio. Ya... yo no...». Domitila retrocedió hacia la puerta. «¡Fuera!». Estela levantó la sartén y la suegra chilló. «Sal de aquí ahora mismo. Y si te vuelvo a ver por aquí, si vuelves a acercarte a esta casa», dijo despacio acuñando cada palabra, «te mato. ¿Me oyes? Te mataré». Domitila agarró el picaporte de la puerta, la abrió de un tirón y salió corriendo a la calle. Estela oyó sus gritos, sus pasos en retirada. Luego, el silencio. Se quedó de pie en medio del salón, sartén en mano, respirando con dificultad. Rubén yacía en el suelo, acurrucado, sujetándose la cabeza. Gemía, la sangre manchaba su camisa, el suelo, extendiéndose en un charco. Estela lo miró y sintió que la rabia retrocedía lentamente, dando paso al vacío. Dejó caer la sartén al suelo. El metal tintineó, rodó a un lado. Estela fue al dormitorio. Sacó una vieja bolsa de deporte de debajo de la cama. Empezó a empaquetar sus cosas. Ropa, ropa interior, documentos de la mesilla de noche, el certificado de matrimonio. Se quedó inmóvil un segundo, mirándolo, y luego lo metió en la bolsa. El dinero lo escondió en un libro de la estantería. Unos cientos, no más. Fotografías antiguas en las que ella y Rubén aún eran felices. ¿Por qué las coge? No lo sabe. Simplemente lo hace. De vuelta en la sala de estar, Rubén seguía tendido en el suelo, más tranquilo ahora, solo gimiendo y sollozando. La sangre seguía manando, pero más lentamente. Estela se detuvo, mirándole. Allí estaba, su marido. El hombre con el que se había casado con la esperanza de ser feliz. El hombre que acababa de llamarla puta y de pegarle cuando llevaba a su hijo en el vientre. Ella no sintió nada. Ni lástima, ni rabia, ni arrepentimiento. Solo vacío. Estela se dirigió a la puerta, cogió su bolso. Miró a su alrededor por última vez. Rubén se movió. Intentó levantar la cabeza, pero volvió a dejarla caer al suelo. Estela resolló. «¡Socorro!». Ella no contestó. Salió de la casa y cerró la puerta tras de sí, en silencio, sin un portazo. Fuera estaba oscuro. Las farolas ardían tenuemente. Estela caminaba por la calle conocida, hacia la casa de Idalia. El bolso le pesaba, le dolía el hombro de golpearse contra la mesa y le ardía la mejilla. Pero siguió caminando sin volverse. A sus espaldas estaba la casa en la que había vivido 5 años.
El marido que yacía en el suelo cubierto de sangre. Una vida que terminaba hoy. Delante estaba la oscuridad, lo desconocido, el miedo. Pero Estela caminaba porque no había otra salida. Caminaba con la mano en el estómago, donde su hijo crecía bajo su corazón. El niño por el que tenía que ser fuerte, por el que tenía que sobrevivir. La casa de Idalia apareció 20 minutos después. Estela se detuvo en la puerta, recuperando el aliento. Luego entró en el patio y llamó a la puerta. Una vez y luego otra. Llegaron pasos de la casa y la puerta se abrió. Idalia estaba en camisón, con el pelo revuelto. Vio el rostro descompuesto de Estela, la bolsa en la mano, la mirada perdida, y lo supo todo de inmediato. Pasa, dijo en voz baja, haciéndose a un lado. Estela cruzó el umbral e Idalia cerró la puerta tras ella.